¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro estupendo programa Un Mundo Mejor, porque un mundo mejor no solo es posible, es un mundo que están construyendo muchas personas y estamos construyendo muchas personas en pro de que tengamos todos un mejor ambiente, más posibilidades, ir cerrando brechas, que es lo que nos importa y nos interesa. Quienes están acá, iniciativas, personas, organizaciones, fundaciones, todos aquellos que tengan la buena energía de construir algo mejor para dejar también no solo a las generaciones que vienen, sino especialmente trabajar con las generaciones actuales. Bueno, y en mi sinfín de actividades me encontré en algún momento con SIP Red de Colegios. Y estuve allí en una actividad en un colegio, me enamoré de lo que ellos están haciendo y descubrí que están cumpliendo muchísimos años. Es parte de la trayectoria que nos van a contar hoy día, específicamente Santiago Blanco, quien es gerente general de la SIP Red de Colegios. Así es que bienvenidos a un nuevo capítulo. Santiago, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Soli, muchísimas gracias por la invitación a este programa. No puedo creer que tengan 170 años. Cuando me lo dijeron me sorprendí, cuando los conocí me sorprendí muy gratamente, además fue una experiencia increíble de la cual podemos hablar un poquito más adelante porque creo que es un buen reflejo de quien se acerca sin conocer nada a ustedes a una actividad que de verdad me llenó el corazón y me inspiró además para hacer muchas cosas. Pero cuando hace poco me contaron que cumplían 170 años dije, no lo puedo creer. Así es, sí, este es un año muy especial para nosotros. Estamos cumpliendo 170 años. La SIP fue creada en 1856. Wow. Sí, en esa época, bueno, era un grupo de intelectuales, estaban los hermanos Amunátegui, Domingo Santamaría y otros más. Y bueno, crearon la SIP con la convicción de que era necesaria una función en el fondo de este grupo de personas que pudiese desarrollar a las personas. Ellos tenían la convicción de que la educación es la forma en que tú puedes desarrollar a una persona, formarla desde el punto de vista de su vinculación social, de su desarrollo cultural. Eso, y eso en el fondo es lo que nos ha movido en estos 170 años. No, pero además la valentía, ¿no?, de mantenerse y de ir luchando por estar presente y por estar cumpliendo 170 años. Hablemos un poco de la génesis, ¿te parece? Yo creo que todo empieza, todo se desarrolla y todo termina finalmente en la educación. Cualquier problema que uno detecte, me pasa mucho en los debates presidenciales cuando tenemos, que cualquier problema que abordemos con los candidatos, que detectemos, que preguntemos, consultemos, siempre hay una respuesta que está ligada o colindante, ¿no?, a la educación. Y en algo mucho más primario tal vez, no sé si te pasa a ti, que hoy día es la necesidad de educación, la necesidad de saludar, la necesidad de despedirse, de tratarnos como corresponde, que también es parte de la base de la educación. ¿Por qué estos intelectuales se interesaron y se motivaron para extender esto? Cuéntame algo más de la historia de la génesis de SIP. Sí, pues bueno, en esa época las tasas de analfabetismo que había en Chile eran enormes, eran del 80 y tantos % la población analfabeta. Entonces, estas personas, en el fondo, un lema de esa época era guerra contra la ignorancia. Ese fue el lema con el que, en el fondo, un poco la SIP también partió. Y como te decía, con esta motivación y convicción, mejor dicho, de que la educación permite el desarrollo de las personas desde el punto de vista de cómo se vinculan en lo social, un poco lo que tú estabas diciendo, y también cómo a partir de eso pueden ser personas más libres, en el fondo, y ejercer esa libertad con más responsabilidad. La educación al final yo creo que es eso, es ese motor. Y ese fue un poco el impulso inicial que tuvieron este grupo de personas. Eso es la génesis, esto se ha ido desarrollando acorde a los tiempos, acorde a las nuevas necesidades de Chile. Hoy día están con 17 colegios, entiendo, 23.000 alumnos. Sí. ¿A lo largo de todo Chile? Solamente en Santiago, en 12 comunas de Santiago. Entonces, sí. Entonces cubriendo gran parte de la región metropolitana. Sí. ¿Qué los caracteriza? Bueno, primero, a estos 17 colegios y sus comunidades educativas. Claro. Primero que nada, en el fondo los 17 colegios están en sectores de alta complejidad. Son colegios, nuestra red de colegios es una red que se financia principalmente con las subvenciones del Estado. O sea, nuestro modelo, una de las cosas que hemos buscado es que sea un modelo sostenible en el tiempo. Uh-huh. Eso quiere decir que podemos funcionar
con todas las subvenciones que recibimos del Estado por ser colegio, la SIP es una corporación de derecho privado sin fines de lucro. ¿No le tienen que sumar aportes privados? Del presupuesto que tenemos, un 2% son aportes privados y el 98% es toda la subvención del Estado. Ya, lo que nos da cuenta, deja solo hacer un paréntesis y un doble clic, de que eso sí es posible. Es posible. O sea, que es posible una buena gestión con los recursos que entrega el Estado. Exactamente. Para tener una idea, un dato, pero nosotros funcionamos más o menos con 210.000 pesos promedio mensual por estudiante. Ese es más o menos el dato. Y claro, en el fondo la gracia de ser una red es que tú puedes, desde el punto de vista de la gestión, administrar estos recursos de una forma sustentable. Sí, y otra característica yo te diría de nuestros colegios, bueno, de todas maneras es obviamente el rol que cumplen los profesores y los equipos directivos y la cultura escolar que hay detrás, que está muy conectada con esta convicción que yo te decía de la génesis de la SIP. No solo tiene que ver con el puntaje SIMSE, con no. cuánto marcan en el promedio, en el ranking. No. Lo que yo vi, contemos ahora mi experiencia, que fue cuando me invitaron a un congreso donde estaban presentando un debate, ideas, y nosotros éramos parte, junto con otras personas, de los expositores speakers, ¿no? Y el nivel de preparación de los niños, el nivel de preparación de su director, del director del colegio, de quienes nos recibieron, de los profesores, de la comunidad, en general me pareció notable. Sí, pues sí, tú estuviste en esa instancia en el Congreso Ciudadano que hicimos en el Colegio Claudio Mati, que está en La Granja. Y efectivamente nosotros tenemos, al ser una red, tenemos la posibilidad de tener estas instancias de actividades en red, en este caso con este Congreso, en donde justamente el tema de esa edición era tu trato deja huella. Y es un poco lo que tú apuntaste al comienzo del programa, que es cómo nos relacionamos de una forma respetuosa, tolerante, que conecta justamente con cómo nosotros entendemos un colegio, que es un espacio de encuentro de distintas realidades en donde tú puedes aprender de otros, relacionarte con otros, independiente de que puedas opinar distinto, que es algo que yo creo que es un rol fundamental hoy día en la educación, en todo lo que estamos viendo en la sociedad. Y que se ha acentuado mucho posterior al estallido social, o probablemente gestándose antes, más evidente después del estallido social. Sí. No nos hemos detenido a decir qué es SIP y qué hacen específicamente. Sí, lo hemos estado contando, pero a ver si me puedes dar una explicación para quienes no conocen de esto más técnica al respecto. Claro, bueno, la SIP es una sigla que es Sociedad de Instrucción Primaria, y en el fondo la SIP es esta red sostenedora de estos 17 colegios particulares privados subvencionados. ¿Los administran, buscan profesores, crean los cuerpos educativos? ¿Cómo funciona eso? Exactamente, la SIP está organizada con una oficina central y los colegios. La oficina central, en el fondo, la razón de ser son los colegios, y es el apoyo desde el punto de vista pedagógico, pero también administrativo. En lo administrativo tiene que ver con todo lo que tú decías, búsqueda de profesores, formación profesional, todo el apoyo desde el punto de vista de los procesos más financieros, etcétera, rendición de cuentas, todo lo que tiene que ver con la normativa educacional, aspectos legales, comunicacionales, tecnológicos. Y quizás el núcleo es lo pedagógico. Hay un equipo en la oficina central que le da apoyo a los directores y a todos los profesores. Y la gracia de hacer red es que tenemos muchas instancias en donde distintos directores pueden compartir entre sí, los profesores, etcétera. Claro. Santiago, cuando ocurre esto que comparten experiencia, ustedes tienen una visión en 17 comunas de Santiago, independiente de que tengan puntos en común, también tienen diferencia. Pero yo quiero ir a lo primero, cuando se comparten esa red se encuentran también causas comunes, problemas comunes. Estamos en una sociedad, como nos gusta decir ahora, desafiante, muy difícil también para los niños, para los adolescentes, muy adversa, extremadamente pública, extremadamente informada, ¿no? Donde cada uno de nosotros tiene su canal de Instagram, tiene su propia editorial, puede decir lo que quiera. Expuesta, eso. Esa era la palabra que quería usar. Y finalmente tú te das cuenta que ese desafío queda muchas veces en manos de las comunidades. Y las comunidades tienen que estar preparadas, porque si no lo están, como asumen el bullying digital y una serie de fenómenos que estamos viendo hoy. ¿Qué es lo que están viendo de cerca ustedes? ¿Cuáles son estos problemas comunes que surgen, que están ahí latentes y que son los más urgentes resolver? Bueno, yo siempre digo que los colegios son un espejo de la sociedad. Sin duda. Y como bien tú dices, en el fondo los desafíos que se ven en los colegios están muy conectados con los que estamos viviendo. Entonces,
Por ejemplo, todo lo que hay desde el punto de vista de la convivencia escolar, el desafío que hay en eso, es algo que día a día nosotros lo vemos. El punto es cómo tú logras tener una cultura escolar y sistemas finalmente de trabajo que te permiten abordar ese aspecto de la gestión de un colegio de un punto de vista preventivo. Muchas veces la discusión, a veces nos vamos mucho a la lógica más del protocolo y de la sanción, pero poco se habla en el fondo de cómo tú tienes un sistema anclado en ciertos valores, por ejemplo, que te permite en el fondo ir formando a las personas para anticiparte a todos esos problemas. Y ese es un poco uno de los roles como bien relevantes que nosotros hemos estado trabajando, bueno, desde siempre, pero ahora con mucho énfasis en nuestros colegios. Y ahí, en el fondo, los equipos de trabajo, sobre todo los más especializados en este tema, que son los equipos de formación, han ido creciendo en el tiempo. Son equipos multidisciplinarios que justamente dan cabida a esta lógica más preventiva, muy conectado con esta mirada de la educación, que es esta convicción de que el colegio es un lugar de encuentro. Hoy día yo te contaba a propósito de otro podcast que estoy grabando, que hablábamos mucho de educación y saltaba el ausentismo escolar como un gran tema, como la necesidad urgente que tenemos hoy día de reducir ese ausentismo, que además está científicamente comprobado, los datos así lo dicen, que los chicos que no asisten o que tienen un 10%, un 20% de inasistencia a su clase, van a quedar mucho más atrás, y no solo en términos de materia, sino que de socialización. O sea, se pierde una parte muy importante. Surgía ese tema, surgía la educación financiera, surgía también la convivencia escolar. ¿Qué de todo eso destacarías tú? Bueno, yo creo que de todo, o sea, los tres son muy importantes. Sí, y quizás podemos agregar algunos más, pero tal como tú dices, lo que nos dejó un poco la pandemia, que eso, y es a nivel mundial, hubo una baja en la asistencia, y eso ha costado recuperarlo, y detrás de eso hay una cierta pérdida en la valoración que muchas veces las familias tienen de la educación y del rol de los colegios. Y eso tú lo ves, hoy día cuesta quizás enganchar más a la familia con lo que tú buscas también en la colaboración del colegio con esta familia, entendiendo que muchas veces en estos sectores de alta complejidad no cuentas muchas veces con familias que... Con las redes de apoyo, con las familias exactamente, que están allí para llevar a los niños al colegio y para hacer todo lo que eso significa, porque no es solamente un trámite y depositarlo en el colegio. Tal cual. Y yo creo que a estos temas que tú agregabas, junto con lo de convivencia que conversábamos y también lo de educación financiera, que es algo que está un poco ausente en general en el sistema educativo chileno, está todo el desafío que está ocurriendo hoy día con las tecnologías, con la inteligencia artificial, con las redes sociales, con las pantallas en general. Ya empieza a haber cierta evidencia de eso, y en el fondo ahí está el gran desafío para los colegios de cómo poder utilizar cierta tecnología en ciertos niveles de la edad de los estudiantes de una forma súper contextualizada. No es la tecnología por la tecnología, como tú más bien la usas como ese medio, una herramienta. pero súper bien analizado, porque eso hay mucha tendencia a llegar y a lo mejor embarcarse en una moda, y la verdad es que tienes que tener mucho cuidado en eso. Sin duda. Vamos a saludar a nuestro auspiciador y agradecerle también que esté con nosotros. Si duermes pero no descansas, la respuesta podría estar en tu intestino. Chronobiotic ayuda a equilibrar tu microbiota para lograr un sueño más reparador. Chronobiotic es ciencia. Así es que nuevamente muchas gracias a Chronobiotic por estar aquí con nosotros. Hoy día, Santiago, leía una entrevista muy interesante a Claudio Castro, el alcalde de Renca, que tenía un precioso titular. Estaba publicada en la versión digital del País en Chile. Y decía algo así como que si no ponemos todo el acento, gran parte del acento, en la niñez, a lo mejor yo estoy cambiando un poco su titular, pero era, si no ponemos el acento en la niñez, difícilmente vamos a seguir creciendo, difícilmente vamos a alcanzar el desarrollo. Esa era como su idea central. Me está pasando hace algún tiempo, y dadas las conversaciones que he tenido en distintos ámbitos, que estamos con los niños muy atrás en la fila. Con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Como que estamos en un adultocentrismo total, donde hemos dejado de lado a los niños, ni hablar de todo lo que tiene que ver con la explotación sexual, con el maltrato de los niños. Pero bueno, salgamos de ese péndulo que puede ser lo más extremo, ¿no? Y gracias a Dios lo minoritario. Pero queda una capa todavía como donde no somos capaces de ver la potencia de los niños. Ustedes que trabajan con niños, que están a diario con ellos, ¿qué puedes notar de eso, de su proyección, de sus sueños, de su capacidad de desarrollo, de esa que es la mejor edad? Bueno,
Súper buena pregunta. Yo te diría ahí que, a ver, un colegio es un universo y cada alumno es un mundo. Y lo que nosotros buscamos ahí justamente es desarrollar todos esos talentos. Porque tú te das cuenta que muchas veces, como tú decías, faltan estímulos a veces en los estudiantes, abrirles el mundo, la lectura, la música, el arte, el conocimiento en general. Y nosotros apuntamos un poco a eso. O sea, por ejemplo, yo te comentaba, pero dentro de la actividad de los 170 años vamos a hacer un concierto con los jaivas, con las orquestas de nuestros colegios. Esa es una forma súper evidente de cómo a un estudiante tú le puedes abrir un mundo. Imagínate que pueda tocar con un músico de la talla de los jaivas, la proyección que puede tener, puede que no sea músico, pero en el fondo está desarrollando una parte de su vida, de su ser finalmente, que es clave. Y le estás diciendo es posible, en la medida en que le das herramientas, que lo invitas a ser parte de la comunidad, que reconoce su existencia en la comunidad educativa, le estás diciendo eres parte de una familia, un proyecto, de un colegio, de un país. Así es, tal cual. O sea, en el fondo, y eso que tú mencionas es clave porque en educación mucho hablamos del sentido de pertenencia. Cómo ese estudiante finalmente se siente parte de esa comunidad escolar y que puede, con sus conocimientos o con su talento, mostrar y ser parte y contribuir a lo que ahí ocurre. Ya estamos terminando la conversación. ¿Qué viene de ahora en adelante para los próximos 170 años? Buena pregunta. Bueno, yo te diría que un poco lo mismo que mucho de lo que hemos venido haciendo, que es manteniendo la esencia de la CIP, proyectar en el fondo desde lo que hacemos, de la colaboración, de la evidencia que tenemos en educación, desde el contexto de la experiencia que hemos tenido, ir abordando todos estos desafíos siempre con la convicción de que tú puedes lograr lo que te propongas en los distintos aspectos de la gestión de un colegio. Y en eso es clave, yo creo, nunca perder de vista que el estudiante está al centro y que puedes lograr muchísimo a través de la formación de esas personas. La última pregunta para todos nuestros invitados es que ¿por qué piensan que están construyendo un mundo mejor? Si quieres personalizarlo en ti, si quieres en la CIP, en lo que tú quieras. Yo te diría, buena pregunta. Buena invitación. Sí. A ver, lo voy a contestar de dos maneras y muy breve, pero cuando yo veo a un profesor en una sala de clases o en un patio y veo el vínculo que tiene con un estudiante, yo digo, esto vale, pero infinito. O sea, ahí tú ves que un estudiante tiene, un alumno tiene la posibilidad de confiar en alguien. Y más personalmente yo te diría que, bueno, cada día cuando me levanto digo, sí, es una pega súper desgastante, pero a la vez tremendamente gratificante porque te das cuenta de todo eso que está sucediendo. Imagínate, 23.000 estudiantes cada día, todas las historias que están ocurriendo. Y aunque hay problemas, también hay muchas cosas positivas que están pasando. Muchas oportunidades. Santiago, felicitaciones para tu equipo, para ti, para la CIP en general. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Más gracias a ustedes que siempre están conectados con nuestro mundo mejor, con las iniciativas, organizaciones, personas que traemos a este lindo espacio que queremos siempre compartir con ustedes. Que estén bien.